apasiona la fotografía de paisaje o simplemente amas la naturaleza, este video es para ti. Acompáñame a revivir esta maravillosa experiencia. Desde el momento que llegas a Islandia, aterrizas, Islandia te da la bienvenida con una energía única. Todo parece sacado de otro planeta, las montañas, los glaciares y esa luz, una luz mágica, algo indescriptible, así como también los cambios repentinos de clima. Puede estar soleado y en segundos cambia radicalmente y de repente está nevando. Eso lo hace único, realmente único. Llegó el momento de preparar el equipo, las cámaras, baterías, los objetivos que iba a llevar, los trípodes, el dron y múltiples cosas más como cables, power bank y todo lo necesario para que no me faltara nada. Me llevé, por supuesto, cámaras de acción, me llevé cámaras de videoblogging para poder documentar todo lo que estaba por vivir. La emoción era palpable, pero realmente nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Hago una pausa aquí para invitarte a suscribirte al canal. Estoy haciendo un video de mi equipo fotográfico para el 2025, donde explicaré todo lo que yo llevo y en qué momentos llevo mi equipo fotográfico. Así que no olvides suscríbete, si no lo has hecho, activa la campanita y por supuesto déjame un comentario que seguramente te lo voy a responder rápidamente y entablaremos una conexión muy chula entre vosotros y mi persona. Suscribiros aquí al canal, ¿vale? Dale a la campanita. A Islandia realmente venía un grupo muy grande que era el 95% de nosotros, solamente yo que viajaba desde los Países Bajos, el resto de todos los integrantes viajaban desde España. Yo llegué como a las 6 de la tarde, ellos llegaban de madrugada, prácticamente a la 1, 12 de la noche, 1 de la madrugada del día siguiente, el día 6. Así que nada, me tocaba hacer tiempo y dejé mis maletas en unos lockers que hay fuera del aeropuerto. Cogí un autobús y muy bien, me fui a visitar la ciudad, a dar un breve paseo, a hacer un poco de tiempo para esperar al resto del equipo, al equipo entero mejor dicho. Y nada, después luego nos fuimos al hotel a descansar para estar listos al día siguiente. Recuerdo que bueno, que ese primer viaje, primero paramos en un automercado, fuimos a comprar, me acuerdo, algunas cosillas de comer y eso para el día. De ahí nos desplazamos con las caravanas. Nunca había visto en el camino un cambio de clima tan radical, pasar de tener realmente una vía totalmente despejada en menos de 5 minutos ver la nieve caminando literalmente delante de la furgoneta.
Y de verdad que ha sido, eso me impactó mucho, me impactó cómo cambia el clima radicalmente de un momento a otro. Fuimos a Escójafos, esa cascada es icónica, realmente es impresionante. O sea, ver la magnitud del caudal, el poder del agua y la conexión que te da con la naturaleza es algo único. Junto a Escójafos tenemos a Quebernufos, una cascada de 40 metros que realmente el acceder hasta ahí es increíble porque pasamos por un cañón junto al río, por supuesto, lo que viene desde la cascada. Hemos estado ahora en este espectacular glaciar que ven aquí a mis espaldas, tomando fotos con dron, tomando algunos videos en primer plano, súper chulo. Poder decir este maravilloso país, o sea, impresionante, impresionante. La aurora boreal, las auroras boreales. Eso, en mi vida, un antes y un después. La emoción de captar una aurora por primera vez fue increíble. Estar ahí con todos los fotógrafos. Hay que meterle un segundo como mucho. ¿Un segundo? Sí, si se mueve es que tiene mucha luz. ¡Qué locura, tío!
sabías qué hacer. Si capturarla o mirarla, quedarte ahí, vamos, hipnotizado con ese espectáculo, ha sido una pasada, de verdad. Y bueno, realmente volveré seguramente, me lo estoy planificando. Ha sido increíble. Islandia me enseñó a ver el paisaje de una forma completamente nueva. No solo buscaba capturar un lugar bonito, sino contar una historia a través de la luz, las texturas, la atmósfera. Realmente valorar cada punto importante de la fotografía, como es la planificación, ser paciente con el clima, algo muy importante en Islandia, porque ahora puede estar nevando, pero a los 5 minutos te sale el sol y te da ese contraste o te baña a lo mejor una montaña lateralmente y te da ese mood completamente increíble. Son cosas que uno realmente aprende en este tipo de viajes. Y siento que mis fotos ahora tienen más alma. No son las imágenes, no son solamente imágenes, son experiencias congeladas en el tiempo.